Vamos a empezar con la grabación y vamos a comentar lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Recuerdan que el día miércoles, espérame que viene llegando más gente, el día miércoles trabajamos con, sí, el día miércoles, hoy día es viernes. No sé cómo que se va la onda con los días. El día miércoles trabajamos con las funciones trigonométricas y analizamos las gráficas, ¿sí? Analizamos las gráficas de las funciones, de las 6 funciones trigonométricas, propiedades como dominio, recorrido, etc. Yo les sugiero a ustedes que se hagan un resumen, donde vayan escribiendo, no sé, función seno, dominio tanto, recorrido esto otro, y propiedades, y ahí van, digamos, a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Vamos a ir comentando algunas otras propiedades. Ya comentamos algo en relación a el periodo, también eso es importante, así que hay que ir agregándolo. Son varios temas los que vamos a trabajar en relación a estas funciones trigonométricas. Más adelante vamos a hablar de ecuaciones trigonométricas incluso. Vamos a hablar de funciones trigonométricas inversas. Y por el momento lo que vamos a plantear es, hoy día lo que vamos a trabajar es un tema que se llama la función sinusoidal, ¿sí? Esto tiene varios contextos de aplicación, ¿sí? En particular temas físicos, por ejemplo, donde aparecen funciones de este estilo, ¿sí? Y que es básicamente una perturbación de la misma función seno o de la coseno, ¿sí? Porque como recuerdan ustedes que comentábamos, las dos funciones son oscilantes, es una onda, ¿cierto? Que es oscilante y repetitiva, y se desplazan. Entonces, podría yo escribirla en términos de seno o en términos de coseno. Nosotros vamos a hablar en términos de seno, ¿sí? Para poder estandarizar esto y para poder plantear el análisis que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Y entonces vamos a describir algunas características de una función bien particular, que es la f de x igual a A. A va a ser un número por seno. Adentro del seno, ¿cierto? Como argumento del seno está el bx más c, ¿sí? Entonces es importante destacar que A, B y C van a ser números fijos y constantes, obviamente. A tiene que ser distinto de 0. Obviamente, si el A fuera seno, no tendría ninguna gracia porque tendría la función f de x igual a 0. También el B tiene que ser distinto de 0. De hecho, también es para que tenga alguna gracia la cosa, porque si mi B fuera igual a 0, en realidad mi función sería una constante. Y por tanto, entonces, esta función A por seno del Bx más C va a tener ciertas características y que las vamos a comentar ahora. Primero vamos a hablar de lo que se llama amplitud. La amplitud se define como, tiene una definición así como media, un poquito rara, la vamos a leer y después la vamos a comentar. Fíjate con lo que dice. Dice, aquí viene llegando harta gente en el último minuto que estábamos comentando, pero para enchufarnos vamos a decir entonces que vamos a empezar a trabajar con un tipo de función seno, una perturbación, por decirlo así, de la función seno, que es A por seno de Bx más C. Entonces, tiene varias características que vamos a comentar ahora. La amplitud corresponde a la mitad de la diferencia entre el mayor y el menor valor que alcanza la función. Espérame que voy al chat. Chat, ¿qué me dices? ¿Soy el único que no escucha nada? Ah, ¿no se escucha nada? Yo sí la escucho, profe. Ah, ya. ¿Me escucha, profe? Ya, Vicente, estás tú solo nomás en la vida. Que no... Yo realmente pensé que a lo mejor era que se me había echado a perder el micrófono porque me puse... No, Vicente, estoy solo estás solo en la vida. Eres tú. Personal contigo. Ah, lo siento. Eh, entonces, como decía, amplitud, fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar el mayor valor de la función, le voy a restar el menor valor de la función y después lo voy a dividir por 2. Eso es lo que se refiere a la amplitud, ¿no? La amplitud es algo que podría definir en realidad en cualquier tipo de función. Es como la mitad del recorrido, ¿te fijas? Una cosa así. La mitad de la distancia que recorre, una cosa así.
pero en realidad, si bien lo podría definir en cualquier función, en realidad más pertinente justamente acá en las funciones trigonométricas, ¿sí? Por esta lógica de cómo se va repitiendo, ¿ya? Y la amplitud entonces se define de esta forma, pero para calcularla, ¿cierto? Es bien simple porque la amplitud va a corresponder al valor absoluto de A. Recordemos que esta función tiene 3 letras, A, B, C, que son números, ¿cierto? Y que van a ser fijos para cada función. Entonces amplitud podría ser 2, un medio, 3 quintos, qué sé yo, un número, ¿sí? Y la amplitud entonces la voy a considerar como valor absoluto del A. Eso va a corresponder. Vamos a observar después cuando veamos algunos ejemplos, cómo lo vamos a encontrar y justamente cómo nos va a resultar bien simple de identificar, ¿no? Periodo, entonces. Como mencionábamos, la función seno y la función coseno tienen un periodo que es 2pi. Pero cuando construimos esta función f de x igual a seno de bx más c, el periodo ya no va a ser igual. Va a tener un periodo 2pi. Y el periodo entonces se va a relacionar con el valor de b, es decir, el número que multiplica la x, dentro, ¿cierto?, de este argumento del seno. El periodo entonces se va a calcular como 2pi dividido por el valor absoluto de b, ¿sí? Ese numerito que multiplica la x. Ahora, también estas funciones van a tener otra característica que es un desfase, ¿sí? Y ese desfase va a relacionarse con un ángulo y que se va a calcular como menos c partido por b. C y b pueden ser números reales cualquiera, por tanto ese menos c partido por b puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Si es positivo, ahí viene llegando la gente, ¿sí? Ya. Si es positivo, entonces la gráfica se va a trasladar espérate, y aquí creo que me tinca que lo escribí mal. Si es positivo, se traslada a la derecha. Aquí lo escribí mal, perdón, ya me dio la chiripioica. Tengo que arreglar esto. Bueno, voy a saltar esa parte, después lo vamos a explicar con los ejemplos que vamos a ver. Un poquito, aquí vamos a hacer un ejemplo que está acá en la PPT y después vamos a hacer otro para el tema del desfase. ¿Ya? Ya, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Graficar, entonces, vamos a analizar esta idea de amplitud, periodo y desfase para la función g de x, que va a ser igual a 2 seno de 3x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la amplitud? La amplitud, dijimos entonces, que es el número que multiplica al seno. En este caso yo tengo, es el A, ¿cierto? Mi A en este caso es 2. B es 3, porque es lo que multiplica a la X. Y C, no tengo C en este caso. ¿Sí? Entonces, mi amplitud va a ser 2. Mi periodo, ¿se acuerdan que dijimos que es 2pi dividido en B? Valor absoluto de B. En este caso, ese B es 3. Así que me queda 2pi partido por 3. Es decir, 2pi tercios. ¿Sí? Y el ángulo de fase es 0, porque justamente el C en este caso es 0, así que no tengo desfase. Y nosotros graficamos la función, y al compararla, creo que voy a hacer una... Ay, espérame. Estaba tratando... vamos a graficar la función a continuación. Yo me voy a salir de la pizarra para ir a graficarla a la pizarra que tenemos, para comentar algunas cosas más detalladas con esta gráfica. Después vamos a volver. Ahí está. Se me anduvo quedando pegado esto. Entonces, como decía, tenemos g de x, que viene llegando el más. Estamos en este ejemplo 1, ¿sí? Que es este g de x igual a 2 seno de 3x. ¿Sí? Entonces, como dijimos, la amplitud es 2.
El periodo va a ser 2pi dividido por 3. Desfase no tiene, porque el C es 0. ¿Ya? Esas son las características que con nosotros conocemos. Entonces, ¿qué voy a plantear yo como estrategia y que les sugiero a ustedes que hagan para hacer la gráfica de esta función? Y es construir una tabla primero, ¿sí? Creo que escribirlo en una tabla es más ordenado que simplemente ir calculando cositas así, dando vueltas nomás. Entonces, en mi tabla yo voy a escribir algunos valores de X y voy a dibujar la gráfica de G de X. Ahora, no me voy a dar valores arbitrarios, ¿sí? Sino que voy a pensar en la misma lógica de la función seno. Voy a... Profe, ¿por Dígame. qué el periodo era 2pi partido 3? Mira, en realidad, en este momento yo solamente lo estoy dando como una definición, ¿sí? Entonces, estoy diciendo, así es, ¿te fijas? Lo que vamos a hacer a continuación, cuando hagamos la gráfica, es que vamos a constatar eso, ¿sí? Pero no vamos a hacer formalmente una definición, ¿sí? ¿Sí? Ese va a ser el periodo, ¿sí? Lo vamos a observar justamente ahora cuando analicemos esta gráfica, ¿no? Mira, entonces, como mencionaba, me gustaría primero, antes de graficar la función seno, perdón, esta función g de x, que podríamos comentar la misma función seno, solamente la función seno de x, ¿sí? Con algunos valores que son importantes y que ya hemos comentado anteriormente, ¿sí? Vamos a graficar solamente un periodo entre 0 y 2pi. Para la función, primero hagamos la función seno. Entonces, y esto es algo que ya habíamos comentado eventualmente hace un tiempo, cuando presentamos las gráficas de las funciones, la clase pasada. Y antes cuando hablamos también de la semana pasada, cuando estábamos hablando de la función de cómo calculamos los valores de la función seno en el plano cartesiano. Ya, entonces, ¿cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Cuánto vale el seno de pi medio? 1. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. ¿Cuánto vale el seno de 3 pi medio? Menos 1. ¿Cuánto vale el seno de 2 pi? 0. Estos son, ¿cierto?, los que yo les comentaba hace un tiempo que les había, la semana pasada que les había dicho que calcularan. Entonces, esto me dice, ¿cierto?, que tengo valores en el plano cartesiano que los voy a ubicar en mi plano, ¿sí? Entonces, yo podría agregar más valores a esta tabla. Podría agregar, por ejemplo, y calcular, no sé, por ejemplo, voy a continuar escribiendo otros valores acá al lado. Por ejemplo, calcular pi para pi tercio, para 2 pi tercio, para no sé, 7 pi sexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en realidad nosotros sabemos que los valores y la función se va a comportar, entre comillas, bien, y no voy a tener valores donde yo no pueda calcular esto. Y finalmente la gráfica, yo insisto que ustedes los invito a que hagan, esta es como tercera vez que les digo que hagan eso, pero bueno. Y finalmente, ¿cierto?, la gráfica entonces resulta de unir todos esos puntos que vamos a ir calculando. Y esa es la gráfica, me quedo chueca. Esa es la gráfica, ¿cierto?, de la función 0. Estoy dibujando solamente un periodo, porque la gráfica continúa, ¿cierto?, siguiendo la misma lógica, por lo que comentábamos la otra vez, ¿cierto?, esta lógica que oscila mi gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con mi función ahora? Esta es la función, entre comillas, de base con la que nosotros vamos a comparar. Lo que queremos ahora es en realidad graficar la función g, que es 2 veces seno de 3x. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo lo vamos a hacer?
con una lógica muy similar, ¿sí? Entonces yo voy a decir, mira, voy a calcular el seno de 0. Si yo para esta función, g, perdón, el g de 0, claro, en este caso voy a tener 2 senos de 3 por 0, 0. Voy a tener eso. Pero como comentaba recién, mi periodo ahora se achicó, porque está dividido en 3, ¿cierto? Por el efecto que hace el b. Entonces voy a calcular el seno, la función g, pero ahora para el 2pi tercio. ¿Cuánto es? Evalúo el 2 por seno de 3 por pi tercio. ¿Cuánto me da eso? Me da el 3 por 2 pi tercio, me da 2pi. Entonces tengo 2 seno de 2pi. Y eso es 0 también. Bien, entonces ahora mi gráfica se va a apretar en solamente, y voy a tener este periodo que va a estar solamente entre 0 y el 2 pi tercio. Se fijan en todo esto que cuando nosotros observamos esto de la función seno, parto en el 0, después llego en la mitad, entre el 0 y el 2pi, ese es mi periodo. La mitad está en el pi, ahí vuelvo a tener 0. En esta primera mitad, entre 0 y el pi, tengo el pi medio. Y ahí entonces tengo el máximo, que es 1. En la segunda mitad, que va del pi al 2pi medio, la mitad es en el 3pi medio, y ahí obtengo el mínimo. ¿Se fijan lo que pasa? Esto se va a repetir, esta misma lógica se va a repetir ahora en la función g de x. Entonces voy a decir, ¿dónde está la mitad entre el 0 y el 2pi tercio? Y como dije, es el principio, porque esta parte del 0 no tiene desfase, y el 2pi tercio. ¿Dónde está la mitad? Estaría, ¿cierto? Yo puedo calcular eso como un punto medio, ¿cierto? 0 más 2pi tercio, partido por 2, me da pi tercio. ¿Qué pasa cuando yo calculo el g en 2pi tercio? Perdón, en pi tercio. Voy a tener 2 por seno de 3 por pi tercio. Eso me va a dar 2 seno de pi. El seno de pi es 0. 0 por 2, 0. Entonces aquí en el pi tercio voy a tener entonces otro 0. ¿Cuál es el punto máximo de esta función? Va a estar en esta primera mitad, entre el 0 y el pi tercio. ¿Cuál es la mitad entre el 0 y el pi tercio? Obviamente que el pi sexto. ¿Qué pasa cuando yo calculo la función en el pi tercio? Voy a tener 2 por seno de 3 por pi tercio. Es decir, voy a tener seno de pi medio. Eso vale 1. 1 por 2, 2. Entonces en el pi sexto yo voy a tener que esta función vale 2. Ahí en el pi sexto. Y voy a tener un mínimo. ¿Dónde va a estar mi mínimo? En esta segunda mitad. Es decir, entre el pi tercio y el 2 pi tercio. Entonces, puedo sumarlo, ¿cierto? Voy a decir entonces pi tercio más 2 pi tercio son 3 pi tercio, es decir, pi dividido en 2 en el pi medio. Ahí en el pi medio entonces voy a tener mínimo, que no va a ser menos 1, sino que va a ser menos 2. Y entonces mi gráfica va a ser, tiene la misma lógica de... tiene la misma lógica la función seno, el dibujo me queda horriblemente feo, pero ahora apretada, contraída, apachurrada, como quieran decirlo. Y esto se va a repetir, porque esta onda se repite en todo el eje X. Usualmente nosotros dibujamos solamente un periodo para hacerlo más simple, ¿cierto? Y para comprender mejor la función. Voy a volver al PDF, porque en el PDF tengo un dibujito más bonito y que se entiende, creo yo, mucho mejor. ¿Sí? En el dibujo, entonces, en la imagen que tenemos en esto, aparece la función seno con una línea punteada. Se fijan, la misma lógica oscilante y repetitiva que ya habíamos comentado la clase pasada. Pero ahora esto se repite, cuando en la otra línea, en la línea continua, está dibujada, ¿cierto?, la función que estamos estudiando, esto se repite mucho más rápido. ¿Se fijan? Está mucho más apretada, por decirlo así. Pero además estirada horizontalmente porque
por el periodo, por el efecto, perdón, por el efecto de la amplitud. Sigue pasando por el origen, porque como comentábamos, el ángulo, en este caso, el ángulo no tiene ángulo de fase. ¿Sí? Eso. Se fijan que en este caso, cuando uno dice amplitud, es bien simple entonces interpretar qué es lo que significa la amplitud, porque en este caso tengo amplitud 2, y eso me dice inmediato que la gráfica va a tener 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Si yo aplico la definición tal cual como textualmente como decía esto, decía, es el mayor valor de la función menos el menor valor de la función partido por 2, la mitad, ¿cierto? Y eso entonces significa que yo tomo el 2 menos el menos 2, me da 4, dividido en 2 y es 2. Eso significa, ¿cierto?, una amplitud. ¿Estamos? Ahora les voy a sugerir algunas cosas. No lo vamos a hacer nosotros ahora, pero podríamos comentar. Y piensen ustedes, ¿qué pasaría si yo les digo entonces ahora que grafiquen una... aquí, más que, no solamente es importante este tema, no sé si qué tan importante es el tema de hacer o construir la gráfica. En realidad, creo que lo más importante es el tema de comprender la amplitud, el periodo y el ángulo de fase. Vamos a hacer un ejemplo a continuación de ángulo de fase. Pero antes quiero sugerirles que hagan algunos ejercicios. ¿Qué pasaría si yo dijera, que les pidiera que calcularan 5 seno de 3x? O que dijera la función f de x igual a 1/2 seno de x. ¿Qué me pueden comentar de inmediato sobre estas funciones? Bueno, sobre la primera tengo 5 seno de 3x, entonces de inmediato sé que la amplitud vale 5. Se fijan, de inmediato yo me la imagino estirada, muy estirada la función, con respecto, ¿cierto?, al eje y. Si yo digo 1/2 seno de x, ahí entonces yo digo de inmediato, esto está como chiquito. Se fijan, va a ir entre el menos 1/2 y el 1/2. ¿Qué pasa si yo le digo f de x igual a seno de x medio? Si yo digo seno de x medio, de partida yo sé que la amplitud es 1, entonces sé que va a estar entre las mismas bandas de mi función seno normal. La amplitud va a ser 1, pero x partido por 2 me dice de inmediato entonces que el periodo va a ser 2pi dividido en medio, es decir, va a ser 4pi. Sería una función que va a estar, digamos, horizontalmente estirada. Vamos a hacer otro ejemplo a continuación para explicar el tema del ángulo de fase, porque como comentaba, en el PDF tengo un error que le puse izquierda-derecha, y esto es mucho más simple, y ahí me equivoqué, lo siento. No me logro convencer que lo haya escrito mal, pero bueno, ya lo hice, así que... Vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde voy a tomar f de x, llamémosla de nuevo, llamémosla h de x, llamémosle el nombre, h de x. Y vamos a escribir entonces seno de x partido por 2 más pi tercios. ¿No? Entonces, el a, ¿cierto?, es el número que multiplica seno afuera, ¿cierto? Entonces el a es 1. ¿Qué me dice eso de inmediato? Que la amplitud es 1. Entonces eso me dice de inmediato que la función se va a mantener, como mencionaba, en las bandas de entre el menos 1 y el 1. Mi b es el número que multiplica la x, en este caso 1/2. Y eso entonces me afecta en el periodo, porque yo de inmediato entonces voy a decir que mi periodo es 2pi dividido en 1/2. Y eso significa que mi periodo va a ser 4pi. ¿Sí? Va a estar estirada esto horizontalmente. Ya. El c entonces es igual a pi tercios. ¿Sí? Y entonces aquí sí voy a tener ángulo de fase. Y en realidad lo que uno hace para calcular ese ángulo de fase
es que yo tomo todo el argumento de mi función seno, en este caso x partido por 2 más pi tercio, lo igualo a 0 y despejo la x. Si yo tengo entonces x partido por 2 más pi tercio igual a 0, voy a decir entonces que x partido por 2 va a ser igual a menos pi tercio. Para despejar la x necesito multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces voy a decir que x, perdón, es igual a menos 2 pi tercio. Este número es negativo y entonces me muevo a la izquierda. Básicamente lo que hago es que voy a ubicar el x igual a menos 2 pi tercio en el plano cartesiano, hacia la izquierda obviamente están los números negativos, y mi función va a partir ahí. Voy a ir a la otra hojita para hacer un dibujo. Profe, Dígame, ¿quieres que me ¿te demora un retroceda? poquito? Yep, Sí, por supuesto. tienes que copiar. Gracias, profe. Ya. Em, entonces, vamos a hacer un dibujito. Y voy a tomar entonces, en mi plano cartesiano voy a escribir a la izquierda sobre el eje X voy a escribir menos pi tercio, después más a la izquierda voy a escribir menos 2 pi tercio. ¿No? A la derecha, ya adelantándome un poco, voy a escribir pi tercio, 2 pi tercio y pi. Para escribir algo. Ya. Pero el tema es que ahora yo, y aquí viene algo bastante distinto a lo que habíamos comentado anteriormente, porque mi gráfica ya no va a pasar por el origen. Mi gráfica voy a dibujar solo un periodo, después podemos extender un poco el dibujito, va a ser, va a partir, ¿cierto?, en ese menos 2 pi tercio. Entonces mi gráfica es seno de x partido por 2 más pi tercio. Esa es mi función h y voy a calcular entonces los valores. Voy a partir entonces con el menos 2 pi tercio. Cuando uno ya después agarra más expertise en esto, la verdad es que se salta bastantes cálculos que uno puede hacer. Yo trato de hacerlo como bien detallado, según yo lo hago bien detallado. A lo mejor a lo mejor ustedes necesitan hacer más cálculos, bueno, hagan más cálculos, ¿sí? Con el tiempo, cuando uno ya va haciendo más ejercicios, como comentaba, ay, mira que soy pavo. Escribí el argumento, perdón, me equivoqué en lo que estaba escribiendo en la pizarra. Perdón. Ahora sí. Vuelvo con la idea. Es muy importante que ustedes en este contexto, y ahora que estamos practicando esto y ahora que estamos enseñando esto, ustedes hagan todos los cálculos que se les vengan a la cabeza, ¿sí? A medida que uno va avanzando, tú te vas a empezar a dar cuenta de cómo se repite y en el fondo, ay, sí, sí, yo también estaba pensando yo, dije la radio muy fuerte, perdón. Y esta canción me encanta, está tan bonita. Estaba distraída recién. Ya, perdón. Entonces, insisto con la idea, hagan todos los cálculos que ustedes quieran hacer, todos, hasta que agarren expertise. Ya una vez cuando agarran uno expertise, uno como que pum, ya te empieza a saltar cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo a todo esto, de esta chaya que yo estoy haciendo? ¿Sí? El objetivo es que ustedes comprendan cómo se van repitiendo los valores. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Claro, yo digo, mira, lo vamos a hacer esto a través de una gráfica, ¿sí? Y voy a ir calculando valores que los pongo en una gráfica. Bueno, pero en realidad
si los voy calculando así nomás, igual voy entendiendo y voy agarrando expertise con respecto a esto, ¿sí? Así que eso. Ya, entonces, como dije, voy a partir con el menos 2 pi tercio y lo voy a reemplazar en mi función. Tengo seno de x partido por 2 más pi tercio. Con mi x igual a menos 2 pi tercio, voy a tener entonces menos 2 pi tercio partido por 2, me queda menos pi tercio, más pi tercio, 0. Entonces, h de menos 2 pi tercio en realidad es seno de 0, que vale 0. ¿Dónde voy a terminar con esta cosa, a todo esto? Porque mi función, ¿cuál es el periodo que nosotros habíamos calculado? Ah, miércoles, habíamos calculado un periodo de 2pi. Entonces eso significa que esto va a terminar en 2pi, 4pi, perdón, el periodo es 4pi. En 4pi unidades más. ¿Te fijas? Si yo digo que esto termina, no va a terminar ni siquiera en el 2pi. Esto continúa mucho más allá. ¿Cuánto continúa más allá? Le tengo que... me disculpan porque ahora me acabo de dar cuenta que mi dibujito no me va a quedar bien porque no me va a alcanzar. Tengo que tener al menos 4pi por acá. Espérame. Voy a hacer de nuevo mi dibujito. Voy a hacerlo más chiquito acá. Menos 2 pi tercio. Aquí tengo pi. 1, 2. 1 pi tercio, 2 pi tercio. Espérenme un poquito porque voy a hacer 1, 2. Aquí tengo 3 pi. No me queda muy chico ahora. ¿No? Espérenme, que estoy tratando de hacer un dibujito que me quede más o menos bien. Tengo un pi acá, 1, 2 pi acá, un 3 pi por acá y el 4 pi. ¿No? Aquí tengo al menos 2 pi tercio. Más o menos, porque tratando que me quede con un poquito de orden en el eje X. Ya, entonces, como dije, mi gráfica va a partir en el menos 2 pi tercio, entre comillas parte, porque dijimos que esto se va repitiendo, se va a venir repitiendo desde el menos infinito, pero mi primer periodo, digamos, el que vamos a analizar, va a partir en el menos 2 pi tercio. ¿Termina en el 4 pi tercio? No, no va a terminar en el 4 pi tercio. Del 0, del origen al 4 pi, yo tengo, claro, 4 pi unidades, pero esto va a terminar antes. ¿Cuánto antes va a terminar? Menos 2 pi unidades, menos 2 pi tercio unidades. ¿Te fijas? O sea, voy a tomar 4 pi, le voy a restar el 2 pi tercio, y eso me va a dar 12, menos 2 son 10 pi tercio. Aquí va a terminar mi gráfica, en el 10 pi tercio. 2 pi tercio unidades antes del 4 pi. Calculo entonces, calculemos eso, calculemos h de x para el 10 pi tercio y veamos qué es lo que sucede. Voy a decir entonces que tengo, calculo el h para el 10 pi tercio. Voy a decir entonces que eso va a ser seno del 10 pi tercios partido por 2 más pi tercio. 10 pi tercios partido por 2 en realidad son 5 pi tercios. Más pi tercios me da 6 pi tercios. Partido por 2 son 2 pi. Seno 2 pi, 0. Justamente aquí tengo entonces un 0 en el 10 pi tercios. Ya, ¿qué fue lo que dijimos nosotros sobre la gráfica de la función seno? La gráfica de la función seno tiene esta característica que partió en el menos 2 pi tercio, va a terminar mi primer periodo en el 10 pi tercio, y justo en la mitad voy a tener entonces otro 0. ¿Cómo calculo la mitad? Bueno, tengo varias formas en realidad, porque por una parte podría ser muy matemática y tomar el promedio, es decir, tomar menos 2 pi tercio, sumarle el 10 pi tercio, y ese resultado partirlo por 2. Y eso me va a dar, ¿cierto? 8 pi tercios en el numerador, partido por 2, y eso es 8 pi sextos, que va a ser igual a 4 pi tercios.
1 pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio y el 4 pi tercio. Ahí entonces voy a tener mi primera mitad. Y calculo entonces la función h en el 4 pi tercio. Digo entonces, seno de 4 pi tercios partido por 2 me va a dar el seno de 4 pi tercios partido por 2 va a ser 2 pi tercios, más pi tercios son 3 pi tercios, seno de pi, 0. Y eso es en el 4 pi tercio. Y aquí entonces tengo otro 0. ¿Dónde va a estar el máximo? El máximo va a estar en la primera mitad. En la mitad, de hecho, de la primera mitad de la gráfica. Como calculo eso, nuevamente entonces puedo tomar el promedio. Otra alternativa es que si yo fui bien ordenadita en dibujar mi gráfica, yo lo haga así intuitivamente. ¿Cierto? No es intuitivamente en realidad porque puedo ir tomando, ¿cierto? Y dibujando las mitades, ¿cierto? Eso sería otra alternativa. Darme cuenta, ¿cierto? Que estaría en el pi tercio. Pero puedo hacerlo también, y lo vamos a hacer nosotros acá algebraicamente. Voy a tomar el menos pi tercio y le voy a sumar el 4 pi tercio. Y eso lo voy a dividir por 2. Entonces, fíjate que en el numerador me va a dar menos 2 pi tercio más 4 pi tercio me da 2 pi tercio. Partido por 2, pi tercio. Calculo en la gráfica, yo aquí creo que resulta muy ordenado. Te fijas, voy haciendo estos cálculos, pero también voy escribiendo mi función en una tabla. Creo que eso resulta muy buena idea para que después te quede todo más ordenadito y te sea más fácil. Después, sobre todo cuando uno está analizando el resultado o revisando el ejercicio, cuando estás estudiando, te resulta buena idea que lo tengas en una tabla. ¿No? Vamos entonces, pi tercio. Tengo seno de pi tercio partido por 2 sería entonces pi sectos más pi tercio. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar 2 pi sectos, es decir, 3 pi sectos, sí. Es 3 pi sectos. Y eso es pi medio. Seno de pi medio, 1. Entonces, esto de función vale 1. Recordemos que la amplitud en este caso es 1. Y mi función entonces va a estar ahí. ¿Dónde voy a tener el mínimo? En la segunda mitad. ¿Sí? En la segunda mitad, ¿cierto? Voy a ir al chat. Sí. Sí, sé que dejé la música muy fuerte. Ya, la segunda mitad. En la segunda mitad tengo entonces mi... pero mira, que aquí en la pizarra escribí... A mí de repente me da esto que me pongo media rarita con esto. 4 pi tercios. Mi segunda mitad voy a tener entonces... sí, y 6... Uy, ojalá que no tenga problemas después para subir el video. Porque de repente he tenido problemas para subir video con música de fondo porque me lo... Pero voy a poner... Sí, bueno, sí. Ya, entonces, vamos con la segunda mitad. La segunda mitad va a estar entre el 4 pi tercio y el 10 pi tercio. Entonces, entre el 4 pi tercio y el 10 pi tercio, partido por 2. Eso te fijas que me va a dar 14 pi tercios partido por 2. 14 pi sectos. Y eso es 7 pi tercios. Con el 7 pi tercios, entonces, cuando yo calculo mi función seno, fíjate, voy a tener 7 pi tercios, 7 pi tercios, partido por 2 en realidad son 7 pi sectos, más pi tercios, eso me va a dar 9 pi tercios, que son 3 pi medio, entonces esto me va a dar menos 1. Y ahí voy a tener menos 1. Y eso significa, ¿cierto? Entonces que mi gráfica de la función seno de x medio más pi tercio, como comentaba entonces, va a estar corrida en menos 2 pi tercios unidades
hacia la izquierda, sigue la misma lógica, sigue siendo oscilante, sigue siendo repetitiva, ¿cierto? Como mencionaba, nosotros estamos graficando solamente un periodo, pero esto se va a repetir hacia la izquierda y a la derecha de la gráfica. Y se va a empezar a repetir los valores. ¿Te fijas? Si yo lo comparo esto con la función que ya conocemos, ¿cierto? De la función seno, no solamente observamos cómo esto tiene un desfase, ¿sí? Sino que además observamos cómo esto se va a ir, se estira con respecto al eje X. ¿Sí? Y obviamente, si calculamos la función, de hecho algo interesante también es que calcular la función h en la x igual a 0. Si yo hago eso, voy a decir entonces que tengo seno de 0 partido por 2, 0, pero más pi tercio. Seno pi tercio no es 0. Entonces ya aquí tenemos un corrimiento. ¿Se fijan? Eso entonces es algo que es importante de considerar, ¿no? Eso, ¿sí? Tengo que corregir eso de la hojita, perdón. De repente, ¿sabéis qué me pasa? Que me confundo entre izquierda y derecha y ahí en la PPT lo puse mal. Ya. Ahora, entonces, yo quiero seguir insistiendo con esto. Hay varios ejercicios que están propuestos acá que ustedes los pueden representar. Incluso uno lo podría decir, ¿sabéis qué? Estoy puro sorteando, voy a agarrar un software y que a ustedes les gusten y lo grafican, ¿sí? Y el monito les va a salir mucho más bonito de lo que acabamos de hacer. Pero no es esa la idea, si la gráfica en sí no es lo importante. La gracia es lo que hicimos del ejercicio de estar calculando y calculando, calculando. Eso es lo importante. ¿Esa es la parte importante? Y eso es algo que no se pueden perder, ¿no? Así que invitación a que hagan todos estos cálculos habidos y por haber. Ya. Ahora vamos a comentar, seguimos en la lógica de la función sinusoidal, pero vamos a comentar un procedimiento que es muy importante para nosotros, no solamente en el contexto de escribir algún tipo de función trigonométrica en el estilo sinusoidal, sino que además que este mismo procedimiento lo vamos a aplicar después para resolver ecuaciones trigonométricas. Un tipo de ecuación trigonométrica, no es que todas las ecuaciones trigonométricas se resuelvan así, sino que un tipo particular de ecuación trigonométrica. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una función que va a tener la forma f de x igual a seno de x más b coseno de x. Fíjense que acá el a y el b son otros numeritos, minúsculas, no estoy ya hablando de lo que estaba comentando anteriormente, es otra función, ¿sí? Y lo que queremos es escribirlos en esa forma sinusoidal, en la que acabamos de conocer. Y para eso entonces, insisto, esto es un procedimiento, así que yo voy a dar un paso a paso para explicar cómo se hace esto. Lo primero entonces va a ser que vamos a calcular la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ese número de hecho siempre va a estar definido, ¿sí? Siempre va a estar bien definido porque obviamente que tengo la raíz cuadrada de la suma de dos números al cuadrado, es decir, eso siempre es positivo, así que no tengo ningún problema. Paso 2 sería entonces que vamos a usar esta estrategia que conocemos como uno conveniente. Es decir, yo sigo escribiendo la misma función, pero ahora voy a escribir una fracción donde en el numerador voy a poner la raíz que acabo de calcular y en el denominador exactamente la misma raíz. ¿Ya? Claro, uno dice, ¿para qué hago eso? Bueno, la razón, ¿cierto? Tiene un contexto importante que lo vamos a comentar enseguida. ¿Ya? Y sobre todo lo vamos a comentar enseguida la otra, cuando continuemos, pero además de eso vamos a comentarlo también en el ejemplo. Creo que en el ejemplo queda más claro porque ya uno ve esto con numeritos, ¿sí? A todo esto, cuando veamos el ejemplo, vamos a volver a repetir todo el procedimiento, ¿sí? Es importante que los procedimientos se escriban en términos abstractos, ¿cierto? A lo mejor a la primera no te va a quedar claro, a lo mejor pero a futuro, ¿cierto? La idea es que lo vuelvas a revisar. Ya, entonces tengo este uno conveniente, el numerador lo voy a dejar tal cual y el denominador lo voy a distribuir, ¿sí? El denominador se distribuye en los dos sumandos que tengo dentro. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada por un paréntesis,
donde voy a tener a dividido en la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, por el seno de x, más b dividido por la raíz famosa esa, por coseno de x. Ese es el tema. Ahora, aquí viene el por qué se hace esto. Porque justamente lo que vamos a hacer ahora es que voy a buscar un valor, voy a buscar un ángulo, de modo que, me voy a cambiar de hojita, voy a buscar un ángulo phi, lo llamé así, de modo que el coseno de phi sea ese a partido por la raíz cuadrada, y el seno de phi sea el b partido por la raíz cuadrada. Aquí entonces hay que observar que primero, ese ángulo siempre existe, no vamos a mostrar por qué, pero siempre existe. ¿Sí? En lo que vamos a ver de ejemplo, después también ustedes se van a convencer de que existe. ¿Se fijan? Y la razón justamente viene acá, porque resulta que yo necesito dividir por algo para que esto me quede un número que está entre menos 1 y 1. Y eso lo vamos a conseguir justamente con esta división. Por eso se usa esta estrategia del 1 conveniente. Y de esa forma entonces nosotros vamos a usar la identidad de seno de alfa más beta o la identidad de seno de alfa menos beta para justamente obtener y usar esa identidad. ¿Sí? Y entonces finalmente la función nos va a quedar con esa raíz cuadrada de la cuadrada más b cuadrado por el seno de x más phi. Obviamente que aquí ya la amplitud ya está calculada, ¿cierto? Va a ser esa raíz cuadrada. Voy a tener un periodo. Para este caso, que es muy general, ¿cierto? Mi x quedó multiplicado por 1 nada más. En el contexto de un ejercicio podría aparecer con 2x, por ejemplo. Y voy a tener el ángulo de fase. ¿No? Insisto que este primer vistazo, ¿cierto? Lo vamos a repetir a continuación cuando veamos el ejemplo. Otra observación más que quería comentar es que también podría usar las identidades de coseno de alfa más beta o coseno de alfa menos beta. No es muy común de hacer porque, como ya comentábamos, estuvimos trabajando con la función sinusoidal en la forma a seno de bx más c, pero sí podría también usar las otras identidades. ¿No? Diría yo que es más común cuando uno quizá a lo mejor está resolviendo una ecuación trigonométrica, tratar de escribirlo de la otra forma, pero en realidad da lo mismo. ¿Sí? Bien, voy a continuar. Sí, eso es el comentario de la... ¿ya? Vamos con el ejemplo entonces. Dice aquí, escribir en forma sinusoidal a función f de x igual a menos seno de x más raíz cuadrada de 3 coseno de x. Ya, entonces, como dijimos, primero, paso 1, calcular la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. El a, en este caso, ¿cuánto vale? El a es el número que multiplica a seno, es menos 1. Vamos. Espérenme. Vamos a escribirlo mejor acá en la pizarra. Como dije entonces, esto es menos seno de x más raíz cuadrada de 3 coseno de x. Entonces, lo primero que me tengo que dar cuenta es qué es lo que multiplica a seno, eso es menos 1. ¿Qué es lo que multiplica a coseno raíz de 3? Entonces calculo ese a cuadrado más b cuadrado. Como dije, en raíz cuadrada, esto siempre va a existir. Tengo menos 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado, todo eso en raíz. Se fijan que eso me va a dar 1 más 3 en raíz cuadrada, es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces eso quiere decir que mi función f de x, voy a multiplicar numerador y denominador por ese 2. Eso es, ¿cierto?, lo que conocemos como la estrategia del 1 conveniente. Y después entonces, lo que hago es que distribuyo solo el denominador. Entonces me va a quedar un 2 afuera, y en el denominador me va a quedar distribuido, me va a quedar entonces 2 factor de menos 1 medio seno de x más raíz cuadrada de 3 partido por 2 coseno de x. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí viene entonces el punto que yo estaba comentando recién. Lo que necesito ahora es, tengo que pensar en un ángulo, ¿sí? Tengo que pensar en un ángulo que sea... ¿Viene llegando alguien más? ¿Profe? Dígame. ¿Por qué queda 2 de idiota?
Eso es parte, digamos, del procedimiento que estamos planteando, ¿sí? Eh, voy a ir al... Le voy a compartir de nuevo el... la idea es justamente hacer esto. Yo calculo ese número, esa raíz cuadrada, y después uso el 1 conveniente, y vamos a comentar enseguida porque Ah, ya. Sí, no lo vi bien. Ahí entendí ya. ya, pero mira, la razón es, porque claro, uno podría decir, ¿por qué tiene que ser justo ese número? ¿Por qué no podría ser otro? ¿Por qué no puedo simplemente, por qué no me puedo saltar ese paso? Y desde el principio decir, mira, yo quiero encontrar un ángulo, lo voy a llamar alfa a este, en R, tal que el coseno de alfa sea igual a -1 y el seno de alfa sea igual a raíz de 3. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer esta cuestión que se me ocurrió ahora? Eh, ¿Por qué complicarla? Como típico que uno dice, porque les gusta complicar las matemáticas, ¿sí? No sé si de repente han escuchado algo así. Pero no es la lógica de complicarla porque yo lo quiero complicar, sino que esto tiene un propósito. Y el problema es que si yo dijera, mira, quiero desde el principio, digo, es que yo aquí quiero decir encontrar un ángulo tal que el coseno sea -1 y el seno sea raíz de 3. Y aquí tengo un grave problema. De partida, que el número raíz de 3 es mayor que 1. Entonces ya sé que no existe. ¿Te fijas? No hay ningún valor de... Las razones trigonométricas, como hemos comentado, las funciones trigonométricas tienen un recorrido que va entre -1 y 1. Entonces es imposible que sea 1.7 y infinitos decimales, ¿cierto? Porque mayor que 1 no puede ser. Y por otra parte, coseno de alfa, si yo digo que vale -1, el seno va a valer 0. Entonces tampoco tiene sentido. Te fijas que aquí hay una contradicción del puerto un buque. No se puede. Entonces tampoco, te fijas, y eso no se puede como casi nunca. Te fijas, entonces la razón de esta idea del 1 conveniente es porque justamente me es útil. ¿Sí? Me es útil esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Y de dónde sale este A y el B? ¿Te fijas? Yo en el fondo, como mencionaba, yo quiero encontrar un ángulo. ¿Sí? Lo que queremos es determinar que yo le puse, mira, yo le puse phi en este caso, pero puede ser el ángulo, el nombre que a ustedes les guste. Beta, gamma, alfa, teta, no, lo que quieran. Que va a ser un ángulo, que va a ser, es decir, va a ser un número real. Y yo quiero que sea tal que el coseno de ese phi sea igual a -1/2 y el seno de ese phi sea igual a raíz de 3/2. Ya, ¿qué significa eso entonces? En términos incluso de un triángulo rectángulo, como para explicar por qué, de dónde sale esa raíz cuadrada que acabamos de comentar. ¿Sí? Tengo entonces, si tú te imaginas un triángulo rectángulo donde tienes un ángulo phi y el cateto opuesto es raíz de 3 y el cateto adyacente vale 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? 2. ¿Te fijas? Entonces, de ahí viene este cálculo. ¿Sí? En el fondo lo que tú estás calculando acá es una hipotenusa. Hipotenusa. Claro, tengo aquí un tema porque el coseno de phi tiene que ser negativo. Entonces ahí también tengo que agregar otra cosa más. ¿Dónde el coseno es negativo? Y alguien me puede decir, ay, pero que aquí ya me compliqué porque el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Ah, pero yo no estoy diciendo solamente que el coseno tiene que ser negativo, sino que estoy diciendo que el seno es positivo, es raíz de 3/2. Entonces aquí no hay ninguna duda de decir que estoy en el segundo cuadrante. ¿No? ¿Estamos de acuerdo que estamos en el segundo cuadrante, cierto? Ya. Y me voy a ir a la otra hojita para seguir comentando. Tengo que encontrar ese ángulo. Voy a escribir mi tablita. No sé si esta tablita la conocían o ya la han memorizado. Eh,
Estoy escribiendo la tablita en la pizarra. Ya. Como mencionaba, espero que ya estemos todos convencidos de que estoy en un segundo cuadrante. ¿Sí? Definitivamente estoy en un segundo cuadrante porque coseno es negativo y el seno es positivo. Ya, estoy en mi segundo cuadrante. ¿Qué valores son los que yo tengo acá? Tengo coseno es un medio, pues pensemos lo positivo primero, seno raíz de 3. ¿Qué ángulo en el primer cuadrante verifica esto? Coseno un medio, seno raíz de 3 medios. Se fijan que es exactamente, es un ángulo nada más, y es el pitercio. Yo sé que en el pitercio, ¿cierto? Yo tengo seno raíz de 3 medios, coseno 1 medio, para el ángulo pitercio. Entonces, no es exactamente el pitercio, porque esto es en el segundo cuadrante, ya lo habíamos comentado. ¿Cuál va a ser mi ángulo? Como comentaba, aquí tengo exactamente, en el fondo tengo exactamente el mismo triángulo, pero en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo calculo ese ángulo? En el segundo cuadrante, ¿se acuerdan que lo comentábamos? Esto también está escrito en una de las PPTs anteriores, va a ser pi menos el pitercio. Es decir, esto es 2 pi tercios. Ese es mi ángulo, 2 pi tercios. Que es como lógico, ¿cierto? Porque el triangulito en realidad es el mismo. ¿Sí? Entonces mi phi que andaba buscando es 2 pi tercios. Entonces, lo que yo voy a escribir a continuación es que mi función f de x va a ser, serían el 2 que estaba afuera, lo seguimos manteniendo afuera porque esto sigue siendo igual. Entonces voy a escribir 2 por coseno del 2 pi tercio, seno de x, más seno del 2 pi tercio, coseno de x. ¿Sí? ¿Cierto? Y aquí, porque quiero insistir que coseno del 2 pi tercio va a ser entonces menos 1 medio, el seno de 2 pi tercio es igual a raíz de 3 medios. Entonces, si usted en este momento se está sintiendo y dice, no me convence, esto no me convence, yo le invito a que tome la calculadora y que escriba coseno del 2 pi tercio, cerciórese de que esté usando radianes, si quiere los cambios sexagesimales, si se siente más cómodo haciéndolo así. Espero que de a poco nos vamos convenciendo que los radianes son la mejor medida para los ángulos en el plano cartesiano. Pero si todavía no llegamos a eso, cámbiese a sexagesimal por un ratito y te vas a convencer de que esos son los valores. ¿Ya? Nosotros nunca calculamos en decir que no voy a escribir una aproximación del raíz de 3 medios. Pero está claro cuánto es. ¿Sí? Así que usted lo puede hacer como para cerciorarse o para sentir más seguridad, como quiera. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir que esta función es? Fíjate que eso significa que mi f de x va a ser 2 por seno de x más 2 pi tercio. Por la identidad, ¿cierto? Que me dice, perdón, mi identidad que dice el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Y entonces, ¿qué es lo que tengo al final de cuentas? Tengo que esta función sinusoidal, lo logré escribir en función sinusoidal, tengo una amplitud que es de 2, tengo un periodo, en este caso el b, que es el número que multiplica la x, es 1, así que esta función también va a tener periodo 2pi, y voy a tener un ángulo de fase. Y ese ángulo va a ser de menos 2 pi tercios. Se mueve entonces a la izquierda. La gráfica la pueden hacer ustedes, yo voy a compartir la imagen que está en el PDF. Esto está calculado también todo en el PDF.
Pero comentemos lo que estamos observando entonces en la lámina. Fíjense cómo también con una línea punteada está dibujada la función seno. Me gusta hacerlo así con la función seno para que ustedes aprecien y puedan comparar, tengan un punto de comparación. Se fijan cómo esa línea punteada versus la línea continua tienen el mismo periodo. Claro, no son iguales. Por una parte están con un desfase, pero además de eso, la función nueva, ¿cierto? La de la línea continua, tiene una mayor amplitud, una amplitud de 2. Se fijan, se estira verticalmente. Horizontalmente, diría, se comportan casi igual, tienen la misma onda. ¿Ya? Siempre estas funciones, siempre estas funciones sinusoidal van a tener la gracia de que repiten el mismo, de que son repetitivas y oscilantes. ¿Sí? La gráfica de esta tiene mucha similitud con lo que acabamos de hacer, no tiene mucho chiste en realidad hacerla, pero yo los invito a que resuelvan los ejercicios que están acá en el trabajo colaborativo. Algunos de ellos ya lo habíamos comentado, seno de 2x, por ejemplo, 3 seno de x partido por 3, seno de x menos 2 pi tercios. Se fijan, esto se parece mucho a lo anterior, pero va a ser con un desfase a la derecha, en 2 pi tercios unidades. También acá hay algunos ejercicios para que escriban en forma sinusoidal. Eso. Me voy a poner a cantar. Espero que, no sé, mira, quiero insistir con el asunto. ¿Son importantes las gráficas? Sí, sí son importantes. ¿Sí? En contexto, sobre todo diría yo, en un contexto futuro, ¿cierto? De el uso que nos damos, por ejemplo, para calcular algunas propiedades, ¿cierto? Áreas, qué sé yo, y cosas así. Estoy pensando como bien a futuro. Pero claro, si yo, y siempre me gusta hacer este mismo comentario, si yo realmente en un contexto ya formal, ¿cierto? De un trabajo, de un informe que yo tenga que hacer, ¿cierto? Yo no voy a hacer un dibujito a mano, ¿te fijas? Voy a usar un software y me va a quedar, pero precioso el gráfico. ¿Por qué hago insistencia de que hagan estos ejercicios y que básicamente la razón no es por el gráfico, la razón es por la tablita? Eso es lo importante, porque con la tablita, cuando tú vas calculando que va el menos 2 pi tercios, y ahí lo voy a calcular para eran 4 pi menos el 2 pi tercios, eran el 10 pi tercios, y después en la mitad, toda esa cosa, eso es lo importante. Porque tú vas comprendiendo cómo parten, cómo se repite, cómo tiene el máximo, dónde tiene el mínimo. ¿Te fijas? Eso es lo que en realidad es importante. ¿Sí? Así que yo los invito a que hagan toda esa misma chaya con los ejercicios que están ahí en el trabajo colaborativo. Sí, yo creo que la clase de hoy día, lo mejor de la clase de hoy día, la música de fondo. Sí, y empezó a tocar, cuando empezó esa canción de David Bowie que me decía el Vicente, y yo pensaba, oh, esa canción me deprime tanto, y estoy haciendo clases, y yo, es en esas canciones que yo digo, oh, quiero morir, oh.
Ya, jóvenes, vamos a quedar acá. Y nos vamos El lunes no tenemos clase, feriado. Yo igual siempre atenta al correo, cualquier consulta, lo comentamos. ¿Ya? Voy a terminar de lavar, no sé, está hablando por las tonteras hace rato.